Bien. Sí, ok, entonces decíamos que aquí que la finalidad es por supuesto, hablar un poquito sobre qué cosas podemos sacar del certificado. ¿Qué cosas? Bien, entonces, bueno, obviamente un certificado de calibración, como ustedes todos tenemos claro, es realmente un registro, ¿no? Un registro donde queda la constancia de la evaluación, digamos, de la evaluación de un instrumento de calibración, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ese documento, ese registro, digamos, debe cumplir una serie de requisitos, digamos así, que exige la 17025. Entonces, si uno tiene realmente un sistema de gestión implementado, uno de los aspectos básicos es mirar si se está cumpliendo. Porque es que, ojo con esto, porque una de las cosas que tenemos que ir mejorando, por supuesto, es exigir calidad, ¿no?, de nuestros proveedores. Es decir, esta es una cadena, ¿cierto? Entonces usted está certificado, usted exige también que su proveedor cumpla con ciertos requerimientos. El requerimiento que se está ahorita exigiendo es, hombre, que esté acreditado. Ustedes saben también que en esa parte de la acreditación no basta con que un laboratorio esté acreditado, ¿no es cierto? Depende también de los requerimientos de uno, ¿no es cierto? Entonces, hoy hay muchas formas de mirar esa parte, ¿cierto? Una de esas, por ejemplo, es entrar a la página de ONAC y mirar allí, mirar los laboratorios que hay y cuál se ajusta a los requerimientos míos. O sea, los requerimientos míos tienen que convertirse en requerimientos metrológicos para un proveedor, ¿cierto? Bien. Bien, entonces, dentro de los requisitos, fíjense ustedes, entre los requisitos, voy aquí a mostrar simplemente, digamos, porque todo esto obviamente deberíamos tenerlo claro nosotros, ¿cierto? O sea, estos son los requerimientos de la ISO de la 17025. Si un laboratorio me presta un servicio en un laboratorio acreditado, debería cumplir esto, ¿no es cierto? Aquí en el certificado de calibración deben estar contemplados cada una de estas cosas. Un título, el nombre de la dirección del laboratorio, el lugar en que se realizan las actividades, una identificación única de que todos los componentes se reconocen como una parte, el nombre y la información del contacto del cliente, la identificación del método, una descripción, una identificación inequívoca cuando sea necesario la condición del ítem. Bueno, estas son, es decir, esto hay que revisarlo. Cada una de estas cosas hay que revisarlas cuando yo recibo el certificado de calibración, ¿cierto? Yo contrato un servicio a un laboratorio y este laboratorio debe cumplir con estas cosas. Si no cumple con estas cosas, obviamente usted tiene que tomar decisión acerca de su proveedor, ¿cierto? Por ejemplo, entonces yo aquí, mire, adicionalmente, aquí dice que la incertidumbre, es decir, además de los requisitos del 782, los certificados de calibración deben incluir lo siguiente: la incertidumbre en las condiciones ambientales, una declaración que identifique cómo las mediciones son trazables, o sea, la trazabilidad metrológica, los resultados y después de cualquier ajuste, ¿cierto? Si un instrumento le hicieron ajuste previo y después hicieron calibración nuevamente, bueno, eso tiene que estar reportado. Cuando sean pertinente una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones. Esto hay que revisarlo. Entonces, mi sugerencia es que deberíamos llevar un registro de esto y chequear cada una de estas cosas. Yo les voy a mostrar un registro que nosotros llevamos aquí, un momentico, y les voy a mostrar un registro. Para hacer esto. Observen el registro que nosotros llevamos para esto. Si lo ven, nosotros llamamos revisión de certificado de calibración. Esto deberíamos hacerlo
¿cierto? Después, esto deberíamos hacerlo inmediatamente recibamos el certificado, ¿cierto? Yo, mire, aquí yo les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a mirar un certificado de calibración, mire, donde deberían estar cada una de estas cosas. Por ejemplo, yo les muestro aquí este certificado. Este es el certificado de calibración de un certificado acreditado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, deberíamos revisar, fíjense ustedes, una de las cosas que toca constancia de que se están cumpliendo cada una de esas cosas que les mostré en los requerimientos de la ISO, ¿cierto? Claro, miren, aquí está obviamente el logo de la acreditación, el nombre, tú no vas aquí, por ejemplo, aquí, nombre, aquí, instrumento, por ejemplo, en este caso, pesa patrón, de la pesa patrón, ¿cierto? Código, aquí, ¿cierto? Si hay un código, aquí hay un código para el, sí señor, aquí hay un código, mírenlo aquí, código del interno del instrumento, ¿cierto? Número de certificado, toca mirar todas estas cosas, el número de certificado, el título, miren, usted está aquí el título, todos esos requisitos están contemplados en los requerimientos. Nombre y dirección de laboratorio, lugar de calibración, identificación de hojas. Claro, esto tiene que ir numerado, ¿cierto? Esa es una exigencia, ¿cierto? No tengo usted que dice aquí, página 1 de 3, eso tiene que ir numerado, ¿no? Estos son los requerimientos. Nombre e informe o información del contacto. En este caso aquí me tocaría método utilizado. Uno va aquí, claro, aquí debe haber una descripción del método, ¿cierto? Aquí, método de calibración, ¿sí? Aquí hay una descripción del método que se usó para la calibración de esta pesa, ¿cierto? Correcto. Eh, identificación del ítem calibrado, claro. La identificación, obviamente, aquí en este caso es el de la pesa, ¿cierto? Un patrón, fabricante, Metro Caribe, bueno, modelo, número de serie, código interno, todo eso hacen parte del ítem de calibración, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Bueno, está aquí, fecha de recepción, fecha de calibración, fecha de emisión. Fíjense que esas cosas deben estar aquí, ¿no es cierto? Fecha de recepción, fecha de calibración, fecha de emisión, que creo que está por aquí arriba, fecha de emisión, que es esta que está aquí, la fecha de emisión, correcto. Eh, fecha de emisión, resultados de calibración, obviamente tienen que estar los resultados de calibración, ¿cierto? En este caso, observen ustedes que aquí en este caso, estos son los resultados de la calibración, están los resultados, tabla de resultados antes del ajuste, cómo está la pesa, el juego de pesa antes y después del ajuste, en este caso, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que aquí hay, en este caso, se hizo ajuste de estas pesas, entonces hay resultados, hay registro de los resultados antes y después, ¿correcto? Eso está aquí, ¿no? Adiciones o exclusiones, identificación de autorizados, si quiénes son los autorizados para firmar el documento, ¿cierto? Resultados externos, bueno, en el caso nuestro no aplica esto, ¿cierto? Porque nosotros, pues obviamente, aplicamos todo lo que hacemos, lo hacemos internamente, no necesitamos de proveedores externos de pronto para tomar alguna información. La incertidumbre de calibración, eso debe estar reportado, ¿cierto? Miren, ¿no es cierto? Miren, aquí está observen que por aquí está la incertidumbre de estar por aquí. Ah, no, sí, claro. La incertidumbre están aquí, obviamente aquí está
las incertidumbres, ¿cierto? Reportadas en el set. Esta es una revisión. Esto, como le digo, esto es importante. Si nuestro proveedor está cumpliendo o no. Declaración de conformidad en el caso que aplique, opiniones e interpretación, digamos, en el caso que haya que se requiera de alguna interpretación acerca de los resultados, sí, debería estar, ¿cierto? En el caso que sea pertinente. No recomienda intervalo de calibración. Obviamente, aquí no hay algunos, esto es importante, la 17025 no contempla que los laboratorios tengan que colocarle allí en fecha de próxima calibración, ¿no? Esa es una decisión del cliente, ¿cierto? Entonces no debe ir. Aquí lo importante es no debería estar. Si está una recomendación allí de la próxima calibración, no está cumpliendo con los requerimientos de la 17025, ¿cierto? Fecha de revisión, control interno, bueno, ya estas son cosas acá ya internamente, no se acepta o no se acepta el certificado. Fíjense usted, este es un registro. Yo recomiendo esto es muy importante porque esto nos permite hacer control del servicio de calibración. Esa es la parte. Una vez nos llegue el certificado de calibración, tenemos que hacer esa revisión, ¿cierto? Para si cumple o no cumple. Entonces, aquellos de los que me están escuchando, si no lo hacen en sus respectivas empresas, pues es una sugerencia, ¿cierto? Para mejorar. Recuerden que esto mejora y nos permite exigir calidad, ¿cierto? Calidad en los resultados. Bien, revisemos un poquito ahora. Eso es lo que tiene que ver con la revisión. Ahora, ¿cuál es el uso que le... ¿Cuál es el uso? Eso. ¿Cuál es el uso del certificado de acreditación? Bueno, fíjense que esta parte aquí es clave, ¿no es cierto? Ustedes observen, voy a mostrar aquí, voy a referirme aquí, miremos aquí un certificado. Observen ustedes que aquí, en algunos casos, en el certificado de calibración, siempre hay dos aspectos clave, ¿cierto? Que yo insisto mucho en las charlas. Cuando usted a alguien le pregunte para qué manda a calibrar un instrumento de medición, pues la respuesta así rápidamente es, usted necesita, manda a calibrar un instrumento es para determinar el error y la incertidumbre de medición. En algunos casos viene el error, ¿cierto? El error, como reportado, como lo pueden ver ustedes aquí, ¿cierto? Vean una columna que dice error medido, ¿cierto? Pero en algunos certificados, en lugar del error, viene la corrección. Recuerden que la corrección, aquí quiero hacer un poquito de claridad. Yo sé que ustedes lo tienen claro, pero bueno, si alguien no recuerda, es pertinente. Recuerden ustedes que el error se determina como la indicación del instrumento menos el valor de referencia. ¿Cierto? Este es el error. Ok. En algunos certificados viene el error. O sea, viene esto. Pero en algunos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de temperatura, usualmente los laboratorios reportan en la corrección. La corrección es el error, pero cambiado de signo, ¿cierto? Observen ustedes que si yo inserto acá esto, acá la definición, tendríamos aquí menos valor de referencia.
allá de la época de bachillerato, de álgebra, recuerden que si yo quito se cambia el signo de lo que está dentro, ¿cierto? Entonces aquí esto va a quedar en lo contrario, el valor de referencia menos la indicación es lo contrario. La corrección es lo contrario del error. Este error que está aquí, que acabo yo de indicar aquí, esto es lo que se llama un error absoluto. Digamos, es absoluto. Absoluto. Recuerden, no es lo mismo que valor absoluto del error, no, son cosas diferentes. Es decir, cuando yo digo valor absoluto, quiere decir es un error algebraico. Es decir, un error que puede ser positivo o negativo. Es decir, si el error es positivo, la corrección es negativa. Pero si el error es negativo, la corrección es positiva. Y ese error que está reportado en los certificados, hay que tenerlo claro, es una estimación del error sistemático. Es una estimación del error sistemático. Correcto. Entonces, voy a mostrar, antes de continuar allí, me disculpa, voy a mostrarles aquí esto. Ojo a esto. Recuerden que esta diapositiva usualmente la finalidad es entender allí como el concepto de exactitud, ¿cierto? Eh, Aquí hay mucha dispersión, ¿cierto? Ok. Aquí hay mucha dispersión, por ejemplo, entonces, obviamente ustedes observen que aquí hay 10 datos, ¿cierto? Entonces uno estima un promedio. Digamos que el promedio esté por aquí, ¿cierto? Entonces, esta distancia entre el promedio y el valor de referencia, que sería el centro, es lo que llamamos el error, este error, ¿cierto? Que aquí sería el promedio menos el valor de referencia. En el caso que se hagan repeticiones, ¿cierto? Correcto. Entonces, es decir, ese error que aparece allí simplemente es una estimación de la desviación, ¿cierto? Del equipo, ¿no? Con respecto a la referencia. Este concepto está asociado a lo que llamamos veracidad. Veracidad. Correcto. Bien. Observen aquí. Bueno, aquí observen ustedes que aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay una dispersión y la dispersión es bastante grande, ¿no es cierto? O sea, la dispersión se mide en términos de desviaciones estándar, ¿cierto? Si esto fuera el caso A, aquí, aquí habría que calcular una desviación estándar, ¿cierto? Ok, bien. Pero observen este caso. Miren ustedes que aquí la dispersión es menor, ¿cierto? Aquí hay un promedio. Digamos que el promedio esté aquí de estos datos, el centro esté aquí, por aquí, y hay una desviación. Ok. Esa desviación que ustedes ven aquí es lo que en un certificado de calibración se observa. Eso es lo que me está reportando el certificado. ¿Cierto? Un certificado de calibración me reporta esta desviación. Para eso mando a calibrar, para ver esto que les estoy mostrando en la gráfica. ¿Cierto? Ahora bien, ¿qué sucede? Aquí, digamos, si este es el caso B, observen ustedes que la desviación estándar, la dispersión de aquí, es menor que la dispersión en el caso A. O sea, la precisión, porque la dispersión está asociada con la precisión, ¿cierto? Entonces uno diría que la precisión es menor aquí que en el caso A. Obviamente, aquí se evidencia que aquí hay una situación sistemática, ¿cierto? Esto es lo que uno llamaría un error sistemático, ¿cierto? Un error sistemático. Aquí sería, en el caso B, que sería el promedio de B menos el valor de referencia. Esto es sistemático realmente, ¿no? Porque fíjense usted que
realmente la dispersión, aquí hay repetibilidad, ¿cierto? Repite, ¿cierto? Pero hay una desviación sistemática. Uno puede decir, ahí es un error sistemático. Entonces, si yo detecto un error sistemático, que es lo que usualmente te reporta el certificado, tú podrías corregir. O sea, la corrección aquí sería menos esta desviación. Pero ¿qué implica corregir? Implica descontar esto. Si yo lo descuento, miren lo que ocurre. Si yo descuento ese error, miren lo que ocurre. Observe usted lo que tiene ahora. Tiene un resultado veraz. Tiene un resultado veraz porque usted eliminó el sesgo, lo corrigió y tiene precisión. Porque entonces ese resultado, ¿cómo es? Exacto. Es un resultado exacto. Que es lo que uno busca con los certificados. Los certificados me permiten hacer corrección para mejorar justamente la exactitud, para lograr exactitud en las medidas, en mi medida, en los instrumentos. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los aspectos básicos que yo quiero resaltar, ¿cierto? Del uso. Espero haber sido claro, digamos, aquí en esta situación, ¿cierto? Esto es muy importante, entender. Este es digamos, el entender conceptualmente esto, ¿cierto? Para poderlo plasmar con número, porque lo que hacemos en el certificado es que te viene, es un número, pero es el concepto allí plasmado en un número. Bien, entonces, vuelvo aquí a mi presentación. Un momentico. Aquí estamos, aquí. Ok. Durante la medición, ¿cierto? Oh, claro. La mayoría de los resultados de calibración reportados tienen un factor de corrección, como usted lo viene. Entonces viene, o viene el error. Si viene el error, entonces el factor de corrección es lo contrario del error. Pero en algunos casos viene directamente la corrección, ¿cierto? ¿Para qué me sirve? Bueno, hay varias opciones. Miren ahí. Ok, miren aquí varias situaciones, ¿cierto? Miren este certificado. Observen ustedes, este es de un termómetro, ¿no? Viene directamente la corrección. Fíjense ustedes que no viene el error, sino la corrección. Digamos, durante la medición, ¿usted qué puede hacer, hombre? Usted tiene su certificado. Imagínate que usted está haciendo mediciones con un instrumento o con un termómetro y usted querría corregir, mejorar, ¿cierto? Porque el certificado le va a decir dónde hay sesgo. Eso es muy importante, ¿cierto? Aquí, observen ustedes, aquí hay, bueno, aquí hay la corrección está en 4 grados. Aquí, fíjense ustedes, también en su termómetro reporta es la corrección. También, en los casos de temperatura siempre se reporta es corrección, como pueden ver ustedes aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago durante la medición? Si estoy midiendo, si estoy haciendo una medición con un instrumento, un termómetro, por ejemplo, con este termómetro, y yo tengo su certificado. Bueno, hay varias opciones o varias circunstancias, digamos así. ¿Qué podría ser? Bueno, puede ser que yo necesito hacer una aplicación directa de esa corrección. Directa es sobre el valor que está en el certificado. Por ejemplo, observen ustedes aquí en 4 grados. 4 grados. La corrección es 0.1, ¿cierto? O sea, cuando yo mida en 4 grados, está diciendo aquí, cuando yo mida en 4 grados, ¿cierto? Tengo que adicionarle 0.1, porque esa es la corrección, ¿cierto? Tengo que adicionarle
punto, aquí la corrección es positiva. Quiere decir, la corrección es positiva, quiere decir que el error, ¿cómo era? El error era o es negativo. ¿Sí, claro? Entonces, el error es negativo. Entonces, la corrección es positiva. Entonces, aquí la aplicación sería directa sobre un dato que aparece en el certificado, sobre un ya reportado, ¿cierto? Ese dato está directamente reportado en el certificado en 4 grados. Ocurre, obviamente, ya esto es una cuestión que es muy importante, ¿no? Uno manda a calibrar un instrumento en varios puntos. En los termómetros, de pronto uno podría decir, hombre, aquí es muy importante el concepto de interpolación, ¿cierto? Uno podría tener en el certificado varios puntos y viene el error o la corrección. Bueno, yo diría que el interés nuestro aquí es la corrección. La corrección por lo que les dije, les mencioné en la grafiquita, ¿cierto? O sea, la corrección es, claro, necesitamos corregir para mejorar la exactitud, ¿cierto? Del resultado o del instrumento, ¿ya? Entonces, hay la situación sería muy práctica si yo tomara el certificado, digamos, por ejemplo, yo que tengo estos valores aquí de 2 a 8 y esos 3 puntos yo pudiera trazar una gráfica, una recta para la corrección. Pero recuerden que eso no es recomendable porque el comportamiento de los termómetros y estas cosas no es lineal, ¿cierto? Entonces, trazar una gráfica, una recta entre puntos extremos no es recomendable porque no es cierto. Muchas veces no es cierto que corresponda a una recta. Entonces, uno lo que puede hacer es hacer una corrección puntual. Por eso los termómetros, si usted utiliza un termómetro diariamente en cierto punto, usted lo hace calibrar en ese punto, en los puntos en los que usted lo utiliza. ¿Correcto? No es recomendable que usted haga un termómetro de 0 a 100, lo calibre en 0 y lo calibre en 100. Y en 0 le reportaron la corrección y en 100 le reportaron la corrección. Usted viene y trazó una recta de 0 a 100 e interpola correcciones de 0 a 100. No. No, porque usted no sabe cómo se está comportando el termómetro en los puntos intermedios. ¿Cierto? Entonces aquí, este es un caso. Hacemos corrección puntual, digamos, de manera directa, en puntos que aparecen en el certificado. Usted utiliza ese termómetro en 4. Bueno, en 4 ya usted sabe que hay una corrección de más 0.1, más 0.1. O sea, a lo que el termómetro le indique, usted le va a adicionar 0.1 grados Celsius. ¿Qué logra con eso? Mejorar la exactitud porque está corrigiendo, está mejorando la veracidad del... ¿Cierto? Ahora me pregunta, la pregunta aquí sería, yo supongo que algunos de ustedes estará haciendo. Bueno, ¿y qué pasa con la precisión? ¿Dónde está la precisión allí? Claro, lo que pasa es que el concepto de precisión aquí lo reemplazamos por el concepto de incertidumbre. La precisión de la que hemos hablado previamente no es otra cosa que una fuente de lo que ahora llamamos la incertidumbre, que estaría aquí, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes un detalle. Vuelvo aquí un momentico, perdón, porque para mí es importante la parte conceptual. Es clave en este tipo de cosas. Aquí, cuando yo les decía aquí, ¿cierto? Observen ustedes aquí, observen ustedes allí, que cuando uno corrige, cuando uno hace corrección, la corrección, ¿cierto? De la medida, que es eliminar el sesgo, la exactitud viene dada ¿por qué? Por la precisión.
¿cierto? Por la precisión. Entonces, en el caso del certificado, la precisión la hemos reemplazado ese concepto por el concepto de incertidumbre. O sea, cuando nosotros hacemos corrección, digamos aquí, entonces la exactitud del instrumento viene dada por la incertidumbre, por la incertidumbre. O sea, lo que reporta ese detalle es muy importante. Entonces, miren, vayamos acá a aquí, por ejemplo. Fíjense ustedes que yo elimino aquí el sesgo. Cuando yo mido en 4 grados, le adiciono 0.1. Ah, listo, estoy eliminando el sesgo, el de 0.1, ¿cierto? Entonces la exactitud de ese resultado vendría dado es por la incertidumbre del termómetro. Si yo quiero mejorar la exactitud de ese proceso, por ejemplo, tendríamos que bajar la incertidumbre de ese termómetro. Correcto, tendríamos que bajar la incertidumbre del termómetro, ¿cierto? Un termómetro con menor incertidumbre. Eso querría decir que mejoraríamos mucho más la exactitud del instrumento, ¿cierto? O sea, es más exacto todavía, ¿cierto? Obviamente eso depende, el hacer este tipo de cosas depende de los requerimientos, ¿no? De los requerimientos del proceso o como tal, ¿cierto? Si con esa incertidumbre me sirve, no, pues perfecto, perfecto, entonces sería el instrumento adecuado para eso. Bien, entonces creo que está claro, lo mismo aquí, son situaciones en las que podríamos estar interesados en parte puntual. Sin embargo, hay algunos casos en los que uno, por ejemplo, en el caso de los termómetros, o en otras situaciones, por ejemplo, en otro tipo de instrumentos, ¿cierto? Yo tomo puntos cercanos, puntos de calibración cercanos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podría ser un momentico, a ver, aquí. Observen ustedes, esta es la calibración de una balanza. Sí, una balanza, ¿cierto? Nosotros, fíjense ustedes que uno podría estar interesado en hacer la calibración en 1900, en 1900 gramos. Hacer la calibración en el punto 1900 gramos, correcto. Pero no está allí, no está allí. Pero yo tengo puntos relativamente cerca, ¿cierto? Entre 1800 y 2400. Entonces podríamos, con base al certificado, podríamos hacer una interpolación, ¿cierto? Y una interpolación de entre estos dos puntos, ¿cierto? Una interpolación lineal, ¿cierto? Entonces, fíjense, la interpolación podríamos hacerla de acuerdo con la fórmula que ven ustedes allí, ¿cierto? ¿Sí? Esto nos permitiría cuánto sería la corrección. Esa sería bueno, estamos calculando es perdón, aquí lo que tengo es el error, ¿cierto? No, esta es la corrección. Esta es la corrección, ¿cierto? Esto que tengo aquí es la corrección, porque observen ustedes que tengo aquí el punto 1800. Aquí 1800. El error es 0,50. Entonces la corrección es menos 0,50. Estoy aquí, lo que tengo aquí en la expresión esto, en el cálculo numérico, es la corrección, ¿cierto? Entonces estoy intrapolando, estoy hallando una corrección por interpolación entre dos puntos que aparecen certificados en el certificado, que son este punto y este punto, ¿cierto? Este y este. Miramos cuánto es la interpolación en 1900.
Por ejemplo, porque es posible que nosotros medimos en 1900. ¿Cuánto es? Bueno, 0.60. 0.60 gramos. Esa es otra forma de las cosas que me sirve el certificado, ¿cierto? Yo puedo hacer interpolación entre puntos cercanos. Ojo, hay que ser allí cuidadoso. Hay que ser cuidadoso porque no puedo tomar puntos muy lejanos, muy extremos, ¿no es cierto? Porque es posible que eso no corresponda a una recta. Ahora, hay situaciones en las que podríamos, ya en todo el rango del instrumento, podríamos generar un polinomio. Con esos datos generar un polinomio, ¿cierto? Y con el polinomio hacer interpolación también, ¿cierto? Pero entre puntos cercanos, esta es la recomendación, digamos, y esto es válido, es usado en estas actividades, ¿correcto? Ahora, en el caso, observen este caso. Fíjense ustedes que lo que tenemos aquí es la calibración de un manómetro, ¿cierto? Pero un manómetro, pero fíjense ustedes que ahí lo que tenemos es la corrección y los puntos calibrados. Entonces acá en el cuadro a la derecha están los puntos calibrados entre 0 y 200, no, bueno, no sé qué, no olvidé colocar, bueno, sí, PSI, aquí está, observen acá en el lado derecho, ¿cierto? Las correcciones van en el eje vertical y los puntos calibrados en el eje horizontal, ¿cierto? Correcto, ustedes podemos interpolar valores. Por ejemplo, si uno quisiera medir cuánto es la corrección en 50 PSI, ¿sí? ¿Cierto? Ustedes podríamos mirar, interpolar. Aquí están bueno, aquí colocamos todas para efecto de generar, aquí están todos los coeficientes, estos son los valores de los coeficientes de la ecuación, que es un polinomio. Hay situaciones más sencillas, fíjense ustedes que aquí está un polinomio bastante complejo, ¿cierto? Pero bueno, al fin y al cabo, uno lo puede generar o tener correcciones interpoladas, ¿cierto? A través de ese polinomio. En situaciones sencillas, como el caso anterior, pues toma unos valores cercanos, ¿cierto? Y construye es generar como una recta, ¿no? Que ahí es más bien válida la cosa, ¿cierto? Entre puntos cercanos, pero no en puntos extremos. Fíjense que si yo tomara aquí entre 0 y 200 y trazara una recta, eso no corresponde con la realidad, pero ese polinomio sí, sí. Entonces el polinomio me permite como que una interpolación más adecuada. Pero fíjense, eso es muy importante. Para eso me sirven los certificados. Estoy corrigiendo, uso esa información para corregir datos que no tengo en el certificado, pero que puedo hacer una estimación a través de una interpolación. Esos son de los aspectos clave en cuanto tiene que ver con la corrección de no sé, de pronto hayan otros, pero digamos en el trabajo que nosotros hacemos, pues hablo por la experiencia propia que desarrollamos en el laboratorio, nos valemos mucho de estas cosas para mejorar nuestros resultados. Bien, miremos otro aspecto. Es el que tiene que ver con, bueno, aquí ese es otro aspecto para el que me sirven los certificados, de pronto hacer una gráfica de los errores. Bueno, puede ser también, ¿cierto? Una gráfica, cómo se va comportando un instrumento durante el tiempo de vida útil, ¿cierto? Si es un instrumento crítico, podríamos hacer el seguimiento a los errores del instrumento, ¿cierto? Eso es muy importante y muchas veces no se hace. Muchas veces no se hace. Inclusive, esto sirve para aspectos que de pronto en la mayoría de las veces no le prestamos mucho interés. Por ejemplo, marcas de instrumentos, ¿cierto? Hay instrumentos cuyas marcas son mejores que otras, ¿cierto? Uno podría
mirar cómo es el desarrollo de la vida útil de un aparato de estos. Y lo puede uno ver a través de una gráfica. Eso es muy importante. Inclusive, estas gráficas, en el caso de la 17025, es un requerimiento, ¿cierto? Que en las actividades de aseguramiento de la medición, ¿cierto? Ya, ver cómo va comportándose los errores. O inclusive podríamos mirar la corrección también, ¿cierto? En lugar del error, podríamos llevar una gráfica también de las correcciones, ¿no? Puntuales, de los puntos. Bien, otra de los aspectos que podemos hacer de un certificado. Recuerden que la finalidad del certificado, ¿cuál es la finalidad? Mejorar la confiabilidad de los instrumentos. Y mejorar la confiabilidad es mejorar la exactitud de las mediciones. ¿Y cómo las mejoro? Las mejoro con las correcciones. Las correcciones son las que me permiten mejorar, corregir. ¿Corregir qué? El sesgo. Y si corrige el sesgo, estás mejorando la veracidad del instrumento. ¿Correcto? Bien. Tenemos otro aspecto. Importancia de la incertidumbre. Esa es otra de las cosas que aparecen en los certificados, ¿cierto? Clave, ¿cierto? Clave como elemento útil para tomar decisiones, ¿cierto? Uno de los conocimientos esenciales a la hora de interpretar un informe de gestión es comprender los resultados de la incertidumbre de medición. ¿Qué es la incertidumbre? Bueno, todos sabemos aquí, o creo que tenemos idea de que la incertidumbre es la duda, ¿cierto? La duda que tenemos o que nos queda cada vez que hacemos una medición. Es claro, ¿cierto? Siempre, yo digo que el concepto de incertidumbre para mí es uno de los conceptos más importantes que hay, ¿cierto? Más importante y realmente es una forma hermosa de plantear el tema de la ciencia y la investigación como tal, ¿cierto? Porque es lo que ha permitido realmente a la civilización avanzar, ¿cierto? Es siempre la duda, ¿no? Siempre la duda, ¿no? ¿Cierto? Dicen yo siempre traigo a colación porque me parece como, como, como chévere la cosa, digamos, dicen que lo que hoy conocemos como ciencia surge, ¿no? A partir de, de, con Anaximandro de Mileto, ¿no? Digamos, yo traigo a colación eso, ¿cierto? Porque uno lee algo sobre la historia de Anaximandro. Anaximandro era pupilo, digamos, discípulo de Tales de Mileto. Pero Anaximandro, fíjense que en la historia de Anaximandro fue de los primeros que se atrevió a buscar una explicación diferente a los fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? Porque uno ve, antes todos eran en términos de dioses, el Zeus, el dios del sol, el dios del mar, del fuego, toda la cosa, ¿cierto? Para todo había dioses. Pero Anaximandro planteaba ya que esos fenómenos se debían a otra cosa, fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, algunos plantean que lo que hoy conocemos como ciencia, pero es poner en duda, ¿cierto? Poner en duda lo que, inclusive, la incertidumbre es eso, la duda. Y, todos tenemos claro que obviamente que la incertidumbre no es ahora que se habla de incertidumbre, ¿no es cierto? Sino el concepto de incertidumbre siempre ha estado claro, ¿cierto? En el desarrollo de la ciencia, ¿no? Solo que ahora hay un documento que lo conocemos como la GUM, o la Guía para la Intervención de Incertidumbre, la GUM, entre los que andamos metidos en este tema, uno lo conoce como la GUM, ¿cierto? En la que es una guía, ¿cierto? En la que se plantean formas de estimar la incertidumbre de medición, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los laboratorios acreditados, sobre todo aquí en Colombia y en el mundo en general, siguen esta guía. Bien. Entonces, estas incertidumbres que están aquí son estimadas basadas en esa guía. Bien. ¿Qué hacemos con la incertidumbre? Es la pregunta, ¿cierto? Entonces, hay algunas cositas
importante. Por ejemplo, la incertidumbre, observen ustedes la gráfica, la incertidumbre nos permite eventualmente, ¿cierto? Estimar un intervalo donde probablemente está el valor, lo que uno, pongámoslo entre comillas, el valor real o verdadero de lo que medimos, ¿cierto? Sí, claro, sí, fíjense, una cosa es el valor medido, una cosa, déjenme aquí un momentico, permítame aquí, un momentico, aquí, yo quiero aquí. Debemos recordar que la incertidumbre, cuando uno usualmente expresa la incertidumbre así, algo así, ¿cierto? Más o menos la incertidumbre, ¿cierto? Es la forma, ¿no es cierto? Así. Fíjense ustedes que esta forma de la incertidumbre es un valor positivo, ¿no es cierto? Entonces, esto nos permite obviamente interpretarlo como un intervalo, ¿cierto? Intervalo. Esto que tenemos aquí podría ser el valor verdadero, ¿cierto? ¿Cierto? Y esta es una estimación que hacemos de eso, lo que medimos, lo que medimos. Es decir, en este intervalo hay muchos valores que podrían ser el valor verdadero, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, dentro de este intervalo, no sabemos dónde está, pero probablemente está allí, ¿cierto? Correcto. Entonces, en la gráfica, observen ustedes la gráfica. La grafiquita esta que les menciono, ahí les dejo la bibliografía donde sacamos estas grafiquitas. Observen ustedes el valor medido. Miren, el valor medido. Este es el valor medido. Ok. Pero este intervalo aquí, este intervalo es el intervalo que cobija una fracción de muchos valores, ¿cierto? Entonces, entre menor sea, fíjense ustedes, entre más grande, entre mayor sea la incertidumbre, digamos, la probabilidad de que el valor medido corresponda con un valor verdadero es menor, ¿cierto? Es menor, ¿cierto? O sea, entre menor sea la incertidumbre, por ejemplo, como en este caso aquí, entre menor sea la incertidumbre, ¿cierto? Es más probable que el valor medido corresponda con el valor verdadero, ¿cierto? Valor verdadero, ¿cierto? O sea, entre menor sea la incertidumbre, porque hay menos dispersión, ¿cierto? Hay menos amplitud. Entonces es más probable que corresponda. Si yo tengo una incertidumbre muy grande, entonces tengo, es decir, la probabilidad del valor que mido corresponda con el valor verdadero es menor, ¿cierto? Entonces, allí. Entonces, por eso es la inquietud de uno por eso la inquietud en el tema de la incertidumbre, ¿cierto? Eso quiere decir, en pocas palabras, fíjense ustedes, que entre menor sea la incertidumbre de un resultado, el resultado es más exacto, ¿cierto? Recuerden que el concepto de exactitud uno lo asocia con la posibilidad de que el valor que mido coincida con el valor verdadero, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y cuándo se cumple esto? Entre menor sea la incertidumbre, entre menor sea ese intervalo. Uno hace una estimación de ese valor, ¿cierto? Pero sobre eso hay duda, ¿cierto? Entonces, entre menor sea la duda, es más probable que ese valor que mido corresponda con el valor verdadero. Ese es un detalle importante, ¿cierto? O sea, nos permite estimar un intervalo donde probablemente está el valor verdadero. Aquí, otro.
Otro aspecto que puedo hacer con la incertidumbre, comparar resultados. Observen la gráfica. En la gráfica hay 3 resultados, ¿cierto? Está este resultado, este aquí, este resultado, mire, A, B y C. En C no hay medida de incertidumbre. Aquí no hay medida de incertidumbre. ¿Cierto? Entonces, es claro, ¿cierto? Es claro que ese no hay manera de comparar. No hay manera de comparar. Por eso, digamos, yo en el caso, yo les comento, en el caso mío de docente, yo hago mucho hincapié a los estudiantes de ingeniería, sobre todo a los estudiantes de ingeniería y de física, que si uno reporta algo que midió, reporta un resultado de medida, sin incertidumbre, eso no tiene presentación. No tiene presentación porque no hay posibilidad de comparar. Fíjense ustedes que la incertidumbre es la que me dice o me reporta en cierta forma la calidad del resultado. Eso es muy importante. Ahí se ve en la gráfica. Aquí no hay manera. Pero observen el caso B. En los 3 casos, el resultado medido es 500. 500. Pero fíjense ustedes que en el caso A, bueno, aquí obviamente, aquí se está comparando. Fíjense ustedes que esto me sirve para tomar decisión, obviamente, ¿no? Estoy comparando con respecto a una tolerancia, digamos. Aquí en este caso, una tolerancia, hablo de tolerancia en el caso que tengamos un proceso, ¿cierto? Un proceso. Pero si fuera el caso de un instrumento de medición, que estoy evaluando un instrumento de medición, el BIM sugiere que no empleemos el término tolerancia, sino el concepto de error máximo permitido. Entonces, hago claridad, ¿cierto? Porque aquí, si fuera un instrumento de medición, esta parte arriba acá sería el error máximo permitido, por ejemplo. Y acá sería menos el error máximo permitido. Pero en un proceso, como lo dice aquí, el límite de tolerancia superior y límite de tolerancia en el caso de un proceso, ¿cierto? Porque aquí es claro, ¿no es cierto? Cuando uno manda a calibrar un instrumento de medición, obviamente es porque usted ha tomado una decisión con respecto a ese instrumento, ¿cierto? Que era lo que mencionábamos al comienzo. En un proceso, pensemos en un proceso, un proceso de una empresa, ¿cierto? Usted tiene magnitud crítica, determina las especificaciones del instrumento, del proceso, o sea, las tolerancias, y luego determina las especificaciones del instrumento de medición. Ok, listo. Usted necesita saber si el instrumento de medición le sirve o no le sirve para controlar ese proceso. Usted tiene entonces, una de las cosas que tiene que mirar o le sirve el certificado es para mirar si ese instrumento en las condiciones que está es adecuado o no es adecuado. Miremos aquí el caso B. Si este fuera el caso del instrumento B, mire, la indicación que da el instrumento más la incertidumbre está dentro de las especificaciones. Mire, está dentro de las especificaciones. Aquí no hay duda. ¿Qué podemos decir de este instrumento? Es absolutamente adecuada para este proceso. No hay duda. Fíjense ustedes que esto es un detalle importante. Cuando usted tiene este tipo de cosas, usted tiene un control del proceso, ¿cierto? Usted tiene un control, usted realmente lo conoce, porque usted sabe cómo lo está monitoreando. Pero si usted lo que tiene es el caso A, fíjense ustedes, el instrumento le da, sí señor, le da 500, pero miren la incertidumbre. Hay una cola de la incertidumbre por fuera, ¿cierto? O sea, hay una probabilidad de que ese valor de 500 realmente no corresponda con el valor
con el valor verdadero, ¿cierto? El valor real, ¿cierto? Ya, de la magnitud que está midiendo, ¿cierto? En cambio, en el caso B, es más probable, porque la incertidumbre es menor. Si ven ustedes, y esa información viene en los certificados de calibración. Eso viene en los certificados de calibración, ¿cierto? Usted puede empezar a mirar, obviamente, ¿cómo miramos aquí esto? Con números. Aquí lo que tendríamos que decir sería que, aquí tendríamos que decir es que la indicación del instrumento más la incertidumbre del instrumento, ¿cierto? Tiene que ser menor que la tolerancia. Si esto se cumple, ¿cierto? Hombre, yo puedo decir que el instrumento es confiable. Pero si yo tengo que la indicación del instrumento, la que me da más la incertidumbre, es mayor que la tolerancia, yo no puedo confiar en ese instrumento. Yo no puedo confiar en ese instrumento porque probablemente no, lo que me está indicando no corresponda con el valor de la magnitud que quiero monitorear, ¿cierto? Bien, espero que sí, estemos claros, no sé. Este es por supuesto, mi posición. No sé, algunos de ustedes puedan tener una inquietud diferente, pero esto es lo que yo les comparto, ¿cierto? Ok. Entonces, la incertidumbre me sirve para comparar medidas. Y para tomar decisiones si el instrumento me sirve o no me sirve. Entonces, para un proceso dado, ¿cierto? Otra es calcular el TUR. Recuerden que el TUR, bueno, aquí hay, quiero comentarles aquí el TUR, esta T esta T es de text, SAI, U es la incertidumbre, y R, esto traduce ratio, ¿no? Ratio. Entonces, uno podría mirar como, traducir eso como algo así o entenderlo como relación de incertidumbre, ¿cierto? Pero bueno, fíjense ustedes que no sé si alcanzan a ver allí en la gráfica que una forma de calcular el TUR, bueno, la exigencia es que esto tiene que ser mayor o igual a 4. Una forma de calcular el TUR es comparar la tolerancia, los límites de tolerancia entre la incertidumbre expandida, ¿cierto? Límites de tolerancia entre la incertidumbre expandida, ¿cierto? Ok, ¿cierto? Entonces, obviamente, la condición de que el TUR sea mayor de 4 es una forma en la que le hacemos seguimiento a los instrumentos, digamos, a los requerimientos de los instrumentos de medición. Si yo me encuentro que un TUR es mayor de 4, yo puedo decir que el instrumento, con toda seguridad, que el instrumento es confiable. El instrumento es adecuado para el fin propuesto. Esa es la finalidad. Es más, nosotros tenemos un formato. Cuando digo nosotros, me refiero a Metro Caribe, y sugerimos a las empresas que tienen relaciones con nosotros o empresas, es cierto, que llevar un registro que nosotros particularmente lo llamamos registro de control metrológico. El registro de control metrológico es donde van las especificaciones del proceso y, por un lado, van las especificaciones del proceso y en ese mismo registro, al otro lado, van las especificaciones de los instrumentos de medición. Y una de las columnas allí es el TUR. Pero nosotros, fíjense ustedes, el TUR como está definido aquí, el TUR como les estoy presentando en la gráfica, está allí como tolerancia,
Tolerancia sobre la incertidumbre expandida, ¿cierto? Ok. Lo que voy a plantear, no sé si ustedes, algunos lo han hecho, pero es un planteamiento. Nosotros aquí, Metro Caribe, en lugar de usar, bueno, miramos el tour de esta forma, como una relación de incertidumbre. Lo llamamos relación de incertidumbre, directamente. Relación de incertidumbre. Y realmente lo que hacemos es relacionar la tolerancia del proceso, pero dividimos sobre raíz de 3. Si lo tomamos como si cuando yo divido tolerancia sobre 3, realmente lo estoy convirtiendo en una incertidumbre, ¿cierto? O sea, le estoy asociando a la tolerancia, le estoy asociando una distribución rectangular. Ustedes saben que cuando tiene uno una distribución rectangular, aparece el raíz de 3. Y aquí, en lugar de la incertidumbre expandida, consideramos la incertidumbre combinada. Entonces, ahí realmente sí tenemos una relación de incertidumbre. También nos miramos así, ¿cierto? Si nosotros miramos la tolerancia sobre raíz de 3 y dividimos sobre la relación de incertidumbre,